Buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos con nuestro ciclo de charlas gratuitas en vivo de Webinarios Hammurabi. Como habrán visto, hoy nos convoca un tema muy interesante, como son las estrategias y tácticas de litigación en el proceso penal. Quien se encontrará a cargo de este webinario es el doctor Facundo Gómez Urso, docente en Derecho Penal y Práctica Procesal Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, juez del Tribunal Criminal número 1 de Mar del Plata, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, magíster en Sistemas Penales por la Universidad de Barcelona, autor de libros, artículos y ensayos sobre derecho penal y procesal penal en distintas revistas y expositor en diversos foros sobre la materia. Si les parece bien, entonces, lo recibimos y damos comienzo al webinario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La exposición de hoy va a concentrarse fundamentalmente en lo que tiene que ver con la litigación y la discusión del caso en el juicio oral. Por supuesto que cualquier otra audiencia o inclusive presentaciones de carácter escrito también van a estar abarcadas por lo que vamos a tratar en esta tarde. Advertirles también que son explicaciones, por supuesto, por una cuestión de tiempo y de profundidad, de carácter provisorio e incompletas. En tanto, cada una de ellas, como verán, merece un mayor desarrollo. Pero vamos a tratar de establecer una línea que les ofrezca un panorama general para encarar la tarea que significa trabajar en un caso penal. Si analizamos algunos otros saberes, un ingeniero, un arquitecto, o inclusive hoy los infectólogos que están tan de moda, vemos que todos tienen un sistema de trabajo y muchas veces también un sistema para dar explicaciones de lo que hacen. En nuestro caso, la ley no nos ofrece esta posibilidad. Nos da algún modelo, la ley procesal, de actos, de ciertos pasos que tenemos que cumplir. También pasa con algunas otras teorías, pero no aparece un mecanismo que nos dé el know-how, el cómo de un trabajo en cuanto al caso penal. No tenemos manuales tampoco. Sin embargo, hay que insistir en que el derecho es técnica, así como la ingeniería, la arquitectura o algún otro saber más específico y tal vez más duro de alguna manera, el derecho también es técnica. No es perfecta, pero nosotros podemos tratar de elaborar un sistema desde todo punto de vista perfectible, mejorable y provisorio, pero al menos completo en el marco de lo que significa trabajar en una audiencia, trabajar en un expediente penal, por supuesto, en un juicio oral. ¿Cómo analizamos o cómo estudiamos un caso? Lo leo y lo estudio al azar, con alguna conversación que tengo presente de algún colega que habló conmigo en el café, recuerdo algo que manifestó algún profesor en la facultad, con algunos conocimientos, y de ahí en más vemos cómo lo trabajamos o lo analizamos a partir de un sistema. Y esta es la propuesta que pretendemos acercarles hoy. Contar, si se quiere, con una caja de herramientas que nos permita a nosotros saber cuál de ellas usar en el caso pertinente y tener un mecanismo, un método, un plan de trabajo. Ahí uno podrá decir, bueno, este sistema es mejor, peor, perfectible, pero sí tenemos que oponer sistema con suerte, sistema con el mero azar, con lo que pudiera pasar en nuestro rol trabajando en un caso si no tuviéramos un sistema. El sistema, cualquier sistema, minimiza errores. Nos encuadra, nos permite a nosotros tener, aunque parezca contradictorio, soluciones previas, respuestas anticipadas a problemas que pueden suceder en el caso. Eso es lo que nos da. Nos permite intervenir con una técnica. Es como si fuera, en alguna medida, un programa que nosotros aplicamos, dependiendo del caso, que nos va a ir advirtiendo dónde están los errores. Y aquí ya podemos ir hablando de fortalezas y debilidades, que son dos aspectos que confrontan constantemente en lo que significa la teoría del caso o el trabajo como litigante. Ninguno de nosotros, en cualquier actividad que realice, piensen en este momento en la que quieran, lo que se les ocurra.
trabaja sin un sistema. ¿Qué significa un sistema? Que tenemos un método, que tomamos unos pasos que van primero, otros que van después y luego pretendemos llegar a un resultado. En cualquier actividad, en el trabajo, en la vida, en casa, contamos con sistemas. Bueno, yo tengo esta técnica para hacer tal cosa, yo tengo mi técnica para hacer esto, es tal otra. Y a veces uno pregunta, digo, bueno, ¿cuál es la técnica o el sistema o el método que aplicamos para resolver un caso? No importa si son estudiantes, si son abogados, fiscales, jueces, da lo mismo porque todo lo que tratamos de hacer es de resolver un caso. Bueno, ¿cuál es ese sistema? Si les preguntaran a ustedes, ¿cuál es la técnica que tienen? Habría que ver qué responderían. Y lo ideal es tener un sistema completo y cerrado para esta tarea, que es la de resolver los casos. Según la estrategia que nos interese, por supuesto, ¿no? Para el fiscal va a ser llevar adelante una imputación completa en base a la legalidad y a la objetividad, y para el defensor, encontrar fisuras o huecos en los que pueda plantear algún cuestionamiento, a partir de la técnica legal. Entonces, a eso podemos llamar teoría del caso, a tener un plan de trabajo, un método, un mecanismo con el cual enfrentamos un caso penal. En segundo lugar, ¿cuáles vendrían a ser esas herramientas con las que contamos para trabajar en la teoría del caso? Inexorablemente, y para el penalista, es la letra de la ley. Pero, indudablemente, la letra de la ley es insuficiente, absolutamente insuficiente. Los tipos penales, las referencias que encontramos en los códigos procesales respecto de un reconocimiento en rueda, un allanamiento. Cuando vamos a la práctica, cuando concurrimos a un reconocimiento en rueda, cuando vemos lo que ha pasado en un allanamiento, etcétera, nos damos cuenta que la gama de posibilidades, de situaciones que pueden darse, son infinitas. Y no digo múltiples o muchas, infinitas. Y ninguna de ellas está prevista en 2 o 3 artículos que tiene el Código Procesal respecto de cada uno de estos mecanismos. Entonces, a la ley le agregamos los saberes que acompañan a la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Y todo lo que trabajamos está absolutamente auditado, controlado y sobrevolado por la Constitución. Es decir, los principios y los derechos fundamentales son los que van a confluir cuando la ley presente alguna insuficiencia o alguna laguna. ¿En qué tenemos que convertirnos cuando pretendemos trabajar en la teoría del caso? En especialistas en las cuestiones que nos corresponden para ese caso. Como un cirujano tiene una intervención distinta, por más que sea de la misma materia cada vez que lo hace, el penalista, cuando enfrenta un caso, sea un robo, una estafa, un homicidio, o 20 estafas o 20 homicidios, todos van a ser distintos y en todos vamos a encontrar vetas diferentes sobre las que trabajar. En abstracto, cuando enfrentamos un caso, como les decía, nuestras herramientas van a ser la ley, la dogmática y la jurisprudencia. Y en concreto, también tenemos que tener en cuenta que confrontamos. ¿Confrontar qué significa? Que realizamos una tarea en la que tenemos un oponente, el fiscal con la defensa y la defensa con la fiscalía. Por lo tanto, también hay que preparar el caso en concreto. ¿Quién es el fiscal? ¿Cómo trabaja el defensor? ¿Quiénes son los testigos que pueden llegar a venir? ¿Qué es lo que pueden declarar? ¿Qué tipo de testigos son? ¿Qué tipo de documentación? Esa preparación o ese entrenamiento en concreto también es clave para el desarrollo de la teoría del caso. La confrontación es, por supuesto que en términos de lealtad absoluta, es la esencia de la litigación. Por lo tanto, la preparación previa, el entrenamiento previo, resultan fundamentales a la hora de entrar a litigar. ¿Esto qué significa? Si pretendemos trabajar con un sistema, está terminantemente prohibido trabajar por repetición, por mera rutina, porque siempre se hizo así. Tenemos que elegir entre ser juristas o ser firmadores seriales de juicios abreviados, o especialistas en cortar y pegar de lo que encontremos por ahí. Y eso
lo logramos a partir de un sistema. ¿Dónde encontramos lo que podríamos llamar la gradualidad del sistema? La gradualidad del sistema es cuáles son esos pasos que nos van a permitir a nosotros trabajar. En primer lugar, en los actos del proceso. Hay una cronología que se va dando en cada código procesal penal de cuáles son los actos inexorables para avanzar. En esto podemos hacer un paréntesis y destacar, por lo menos en términos pedagógicos, que el proceso podemos verlo que avanza por 3 calles diferentes, paralelas, concomitantes, que tienen puntos de conexión, pero podemos verlo de esta manera. Una calle, una vía por la que transcurre el proceso es la vía de la prueba. Que la prueba en realidad no tiene un orden específico, ni una cronología. En general, para la fiscalía que está investigando, la prueba va apareciendo, depende de las circunstancias del hallazgo o de los encuentros. Entonces, ese es el primer carril. Un segundo carril que está, por supuesto, condicionado por la prueba o una segunda calle o vía, es el de la imputación. Es decir, cuando llegamos a un cierto grado de avance con la prueba, hay que tomar una definición de si continuamos o si nos detenemos. Y ahí empiezan estos pasos de los que hablábamos recién en cuanto a la gradualidad. Primer paso, por supuesto, será la declaración del imputado o indagatoria, como todavía se llaman algunos códigos. Después vendrá la elevación a juicio y así la apertura del debate, o tal vez alguna modificación de esa primera imputación porque se fueron descubriendo otros aspectos del hecho que hacen que debamos reconfigurarlo durante la etapa preliminar, encuesta preliminar, investigación previa, instrucción, como quieran llamarlo. El hecho en sí mismo es voluble, es flexible, es mutable, que comienza a definirse ya sobre la etapa de elevación a juicio. Y después el tercer carril, la tercera vía, está dada por las medidas de coerción. Que ese tercer carril es eventual. Puede haber un proceso sin personas detenidas e inclusive con condena sin encierro. Entonces, entre estos 3 carriles vamos repartiendo, como para tener una idea de cómo trabajamos sobre un caso, el despliegue y el desarrollo de cada uno de los aspectos de nuestro sistema. ¿Bien? Cuando vamos avanzando en los actos del proceso, a la vez que avanzamos, digo a la vez porque me refiero al modo concomitante, lo que debemos ir evaluando son las formas de los actos del proceso. Cada vez que nos convocan a realizarlo desde el punto de vista de la fiscalía o desde la instrucción, incluyo acá, por supuesto, a la policía, o como defensores, porque tenemos que asistir o controlar, lo primero que debemos ver, junto con el avance de estas 3 vías, es esas formas. ¿Por qué? Porque las formas de los actos procesales son las que nos definen a nosotros el carácter válido o inválido de cada uno. ¿A qué me refiero? A las nulidades. Ese es un control que todas las partes deben llevar adelante. Por supuesto, el que instruye por un deber de objetividad y de legalidad, pero más aún la defensa en cuanto a el incumplimiento de esas formas. Y después nos damos cuenta que necesitamos conocimientos que en nuestra materia no pueden faltar. Un conocimiento amplio de lo que es la teoría del delito, un conocimiento amplio de lo que es la teoría de la pena, la teoría de los recursos, y así cada teoría que resulte aplicable en el caso. Bueno, uno podría decir, bueno, tengo que estudiar y prepararme para ser un especialista en el tipo de estafa, en dolo, por ejemplo, en algún caso, en alguna situación de error de prohibición, o en imputabilidad, legítima defensa, nulidades. Por supuesto que sí. Esto no significa, y es muy importante, confundir la necesidad de saber qué herramientas voy a sacar de mi caja para trabajar con una típica respuesta del derecho que es depende del caso. No estamos diciendo que depende del caso, estamos diciendo que contamos con todas esas herramientas y que el sistema nos va a permitir a nosotros trabajar en cualquier caso y nos va a decir cuáles son los recursos y las herramientas que vamos a necesitar
para determinado caso, que no es lo mismo, insisto, que responder depende del caso. ¿Cuáles son las referencias con las que cuenta el fiscal? Por supuesto, la clave de todo lo que estamos hablando son los hechos, en la medida de lo que fuera probando. ¿Y cuál es la referencia del defensor? Digo, la referencia para trabajar, para empezar a ver su teoría del caso. La imputación fiscal o la imputación de la instrucción o la imputación del juez, depende del código del que estemos hablando. Entonces el defensor va a necesitar contar y conocer esa imputación y a partir de allí desplegar sus críticas. Toda imputación cuenta, al menos, por supuesto, de modo superficial, con tres pilares, con tres cuestiones esenciales. El hecho, el encuadre legal de ese hecho y la participación, lo que llamamos la participación en sentido amplio, ¿no? Autoría, coautoría, etc. Entonces, con el encuadre legal de la imputación, cuando el fiscal o el juez a nosotros nos dicen, le imputo el delito de tal cosa, artículo tal del Código Penal o tal otro artículo o en concurso o lo que fuera, nosotros ahí ya sabemos por lo menos qué herramientas vamos a necesitar para trabajar. Vamos a saber si es un delito de mera actividad, un delito de resultado, un delito doloso, culposo, común, propio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un punto de referencia que es determinante. Y ya contamos con las herramientas para trabajar en nuestro caso. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿cuándo hay un caso? ¿Cuándo tenemos un caso? Para la acusación, el caso lo tiene cuando cuenta con una imputación que sea sustentable y sostenible. Sustentable y sostenible en términos de ese encuadre legal y que exista una simetría perfecta, principio de taxatividad mediante, entre esa imputación legal, encuadre, calificación o como quieran llamarlo, y su corroboración desde el punto de vista fáctico. El puente que une esos dos aspectos o esos dos ítems va a ser la prueba. Y para la defensa habrá un caso cuando viendo esa imputación, encuentre aspectos favorables que van a ser fortalezas para ella y que le van a permitir descubrir las debilidades de la imputación de la acusación. Por eso es que contar con un sistema no implica que todo sea secuencial y de modo absolutamente perfecto, sino tener esto de lo que hablábamos hoy. Unas pautas determinadas de antemano para saber en qué espacios me voy a mover dentro, por supuesto, de lo jurídico. Y concomitantemente vamos a ir trabajando sobre unos y otros. Un sistema ordena, sin dudas, la mirada y la preparación que vamos a tener del caso, en primer lugar, es decir, cómo vamos a establecer nuestras estrategias para, en un segundo nivel, ejecutarla. ¿Y cómo? Dentro del sistema, con nuestras intervenciones. Insisto, por supuesto que esto también aplica al ámbito escrito, ¿no? Pero en esas labores el desarrollo de la litigación es mucho menor. El núcleo, el corazón de la litigación está en el debate oral. ¿Por qué? Porque en el debate oral es donde se produce prueba. Por supuesto que hay, hoy en los sistemas acusatorios, múltiples audiencias previas de medidas de coerción, de imputación, de lo que fuera. Y acá me refiero a cualquier código acusatorio en general. Pero el alma de la litigación se da en el ámbito del debate. Y ahí es donde, como decía recién, ese segundo paso donde ejecutamos lo que preparamos va a ser a través de nuestras intervenciones. Cuando nos toque dar los lineamientos iniciales o sobre el final alegar, valorar lo que se ha aprobado. Y por supuesto que una herramienta maestra en el ámbito del debate oral son los interrogatorios y el contrainterrogatorio o contraexamen. Repito, lo que debemos conocer es fundamentalmente la legislación. No podemos fallar en eso. No podemos no conocer qué es lo que prevé el código procesal del lugar en el que estemos desempeñando nuestra tarea en función de esa determinada audiencia o de lo que fuéramos a realizar.
La jurisprudencia también, la jurisprudencia que resulte determinante, de jurisprudencia de la Corte Suprema, etcétera, y la doctrina autorizada también confluye para colaborar en nuestra tarea. Ahora aparece también una pregunta que suele encontrarse en esto de la teoría del caso, ¿no? A ver, ¿qué va primero, los hechos o el sistema? ¿Los hechos o la imputación? ¿El encuadre jurídico o los hechos? Y, por supuesto, que volviendo al principio, se trata siempre de una propuesta. Todo lo que podamos escuchar de lo que nos ofrezcan para tener un método. Dentro de esa propuesta, yo entiendo que el sistema que corresponda según lo que se discuta va a estar dado por los sistemas jurídicos. Los sistemas jurídicos. ¿A qué me refiero con esto? A lo mismo que hablaba hace un rato. Cuando la imputación tiene un encuadre legal y yo sé cuál es la norma que aplica ese encuadre legal, ya tengo que manejar perfectamente cuáles son los requerimientos jurídicos y fácticos para reconocer desde la defensa si la imputación del fiscal es completa y sustentable, y desde la fiscalía para saber si tengo una imputación completa y sustentable. Entonces, lo jurídico me va a determinar lo fáctico. ¿Qué tengo que encontrar en la realidad a través de ese puente que es la prueba para que lo jurídico se consolide? Cuando de lo jurídico a mí o nos pide fuerza en las cosas, o nos pide una disposición patrimonial, o ánimo de lucro, o dolo, o una culpa temeraria, o lo que fuera, yo tengo que encontrar simétricamente, de manera congruente y proporcional, ese dato en la realidad. Después veremos que una posible estructura en relación a la teoría del caso nos puede dar un mecanismo de trabajo bastante ordenado, cual Excel, me animaría a decir. Por lo menos para tenerlo presente. Pero en el marco de esas dos cuestiones va a estar la prueba. Y en la prueba ingresa todos los aspectos que tienen que ver con las formas, las regulaciones procesales, la valoración, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos los dos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la teoría del caso. Y nos detenemos a pensar en lo que venimos hablando. Bueno, esto no es una tarea de 4 pasos. Es un sistema que tiene múltiples derivaciones y subsistemas que debemos ir manejando en abstracto. Si uno piensa solamente en lo que significa la teoría del delito, desde la acción hasta la culpabilidad, pasando por los tipos subjetivos, dolo, elementos subjetivos del dolo, causas de exclusión de la culpabilidad, etcétera, y se arma un mapa, se va a dar cuenta que, bueno, ahí se enfrenta con estas múltiples derivaciones de las que hablaba. Pero no trabajamos solo con la teoría del delito, porque puede ser que en algún caso en concreto tal vez no tengamos tanto para discutir desde ese punto de vista, y las discusiones aparezcan tomamos otra herramienta, la traemos a la mesa en la teoría de la pena, donde vamos a valorar atenuantes, agravantes, saber si determinado agravante o determinada atenuante influye en el injusto o en la culpabilidad, y si influye en el injusto respecto del bien jurídico, lo que puede lograr una menor afectación y con eso una pena menor, etc. O la teoría de las nulidades, la teoría de los interrogatorios, etc. Entonces, sin que esto parezca avasallante en términos de, bueno, parece que es demasiado lo que tendría que saber, la verdad es que teniendo presentes y sobre la mesa este sistema del que venimos hablando, no va a haber prácticamente conflicto ni inconvenientes en trabajar en el caso de manera seria y responsable. Porque la teoría del caso es lo que mencionábamos al principio, un método de planificación, un método de presentación de, como dicen algunos, una mirada, una perspectiva que se le puede dar al caso en particular. Acá lo que debe quedar en claro es que la imputación corre con el 100% de la responsabilidad. Hablamos de un sistema acusatorio. No voy a entrar en esta cuestión, pero acusatorio no es lo mismo que adversarial.
Son dos métodos diferentes. En un acusatorio, como pasa en muchos de los códigos que hoy rigen en la Argentina, la carga de la prueba, la iniciativa probatoria está en manos del fiscal. Entonces él tiene una responsabilidad absoluta, absoluta y completa. El defensor lo que va a hacer es establecer dos tipos de estrategias. Una estrategia que se llama pasiva, es decir, me mantengo a la expectativa de lo que el fiscal plantee y lo que voy a hacer es atacar sus falencias, esto de fortalezas y debilidades, o puede plantear una estrategia activa, que se ve menos, que tiene que ver con proponer una hipótesis diferente y probarla. Entonces ahí es donde aparecen estas confrontaciones en términos de teoría del caso, en términos de litigación, en términos de sistema y en términos de fortalezas y debilidades. Un aspecto que suele plantearse al hablar de la teoría del caso es, bueno, ¿qué es mejor cuando trabajo con la teoría del caso? ¿Ir unidireccionalmente, solo trabajando un cuestionamiento de manera fuerte como para no demostrar debilidades u ofrecer flancos que pudieran demostrar que lo que planteo en primer lugar no es tan potente? ¿O vamos abriendo el abanico en función de los cuestionamientos que vemos? Yo particularmente no tengo ninguna duda de que la teoría del caso tiene que ser multidimensional. Es decir, cuando nosotros analizamos un supuesto en el que podemos encontrar desde diferencias en el tipo subjetivo, donde el hecho podría ser imprudente en lugar de doloso, bueno, por supuesto que lo vamos a plantear con nuestras estrategias, nuestras herramientas, nuestra sabiduría respecto del tipo culposo y nuestros hallazgos en relación a las falencias o debilidades de la imputación en los hechos que propone, pero también podría pasar que tuviéramos alguna posibilidad de discutir algún tipo de error, prohibiciones, me refiero en este caso, por supuesto, en el ámbito de la culpabilidad, o también aspectos que están vinculados con la pena, etc. O plantear la falta de algún elemento del tipo y luego una legítima defensa que podría presentarse en el ámbito de la antijuricidad. Y lo digo en este orden porque, de nuevo, el sistema nos obliga a que nos manejemos con una teoría del delito. Y la teoría del delito, por supuesto que son múltiples las teorías del delito en función del autor que sigamos, ¿no? Pero, digo, esto lo vamos a analizar primero porque el sistema nos pide que lo analicemos primero y si eso fracasa, ya fracasa el resto. ¿Bien? Entonces, a esa cuestión entiendo que no debe haber ningún dilema en cuanto a planteos principales y subsidiarios. No hay casos en la práctica en los que esto no se observe. Sí podemos y debemos darle un orden de prioridades, ¿no? Y por supuesto, ni hablar que si tengo dos o más planteos, esos planteos no sean incompatibles entre sí. ¿Qué es lo que discutimos? ¿Qué es lo que se discute en general en un caso? Y nos enfocamos de nuevo en el juicio oral. Para los que tengan experiencia, sabrán, y los que no, insisto, aunque sean estudiantes y tengan que resolver un caso, lo podrán ver en ese análisis tal vez un tanto más académico, ¿no? Nulidades, casos en los que se presentan nulidades, son pocos. Y si llegaran a existir, suelen definirlo de antemano. Aspectos procesales, hablamos de una excepción o alguna prescripción, son también menores. Las grandes discusiones dentro del ámbito penal, dentro de la teoría del caso, se dan en la teoría del delito. Y un porcentaje altísimo en la teoría de la pena. Cuando digo teoría del delito, me estoy refiriendo a la cuestión de la parte general del derecho penal, pero también a cualquier tipo especial, porque el análisis de un tipo de la parte especial es teoría del delito aplicada. Entonces, cuando queremos discutir si hay una cuestión de autoría, si hay una cuestión de no coautor, sino partícipe secundario, lo que hablábamos hoy, dolo o imprudencia, tentativa o consumado, concurso real, concurso ideal, legítima defensa, estado de necesidad, si
la persona es ascendiente, descendiente, cónyuge, si es deudor, si hay omoción violenta, si hubo inimputabilidad, elementos subjetivos distintos del dolo, si hay ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Como verán, son todas cuestiones que tienen que ver con la teoría del delito o del derecho penal en general. Entonces ahí es donde ya vemos que una herramienta con la que vamos a necesitar contar va a ser esa, inexorable, porque la mayoría de las discusiones se dan por ese lado. Son discusiones de parte general aplicada. Es la pura teoría del delito aplicada en cada caso en particular. Esto no implica, no estamos hablando de discusiones teóricas. Por favor, que no se entienda que cuando estamos diciendo teoría o sistema es necesario hacer referencias a tal autor o si llevo más autores me va a ir mejor que el otro. No, lo que nosotros debemos saber es qué nos reclama la teoría del delito. Y cuando digo teoría del delito lo amplío porque cuando se habla de teoría del caso se cierra demasiado la discusión en la tipicidad y no es cierto. Porque cuando hablamos de imputación, la imputación es completa. Como fiscal o como defensa, nosotros tenemos que saber que eso debe completarse en absoluto. El fiscal no puede concentrarse solamente en el tipo objetivo y no tener en cuenta si pudo haber un estado de necesidad o si pudo haber algún tipo de error de prohibición o lo que fuera. Estamos hablando de teoría y de sistema para trabajar en la práctica y para conectar el conocimiento que tenemos de la imputación en relación a los hechos que forman parte de ese proceso. Y por supuesto que la teoría de la pena es clave en términos de que una vez establecida la imputación nos queda un ámbito muy amplio para discutirla. La oralidad es cruel. En la oralidad no hay posibilidades de cortar y pegar, de esconderse detrás de la delegación o detrás de un papel. Por eso es que el conocimiento que debemos manejar tiene que ser más amplio. No hay ninguna duda de eso. Y es clave también tener en cuenta lo siguiente. No existe el caso perfecto. No existe el caso perfecto. Siempre va a haber algún planteo posible. Si no hay ningún planteo posible en términos de imputación, seguramente habrá algún planteo posible en términos de pena. Algo que, por lo que uno observa, se descuida bastante. El proceso es dinámico y es variable, pero existe siempre una posibilidad. El punto es tener ese sistema de trabajo listo para ser aplicado. Como decíamos, el defensor tiene las posibilidades de una estrategia positiva, de una estrategia pasiva o negativa. ¿Cuál es el punto de partida de la teoría del caso? Los hechos. Los hechos. El fiscal va a establecer en estos carriles de los que hablábamos hoy en cuanto a la prueba, bueno, hasta acá llegamos, y desde la fiscalía dirán, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo imputar o no? Y de la defensa, en función de la imputación del fiscal, saber qué puede cuestionar. Y ahí aparecen, sin dudas, en este pequeño planteo, las fortalezas de uno y sus debilidades y las fortalezas del otro y sus debilidades. Está claro que la fortaleza de uno es la debilidad del otro y viceversa. Son los hechos que están probados hasta ese momento. También tener en cuenta que cuando hablamos de hechos, lo que estamos diciendo son proposiciones o enunciados de las partes, ¿no? Los hechos ya han transcurrido, están en el pasado, no existen. Solo hablamos de enunciados que proponen las partes. ¿Y cuáles son esos enunciados? Tenemos dos tipos de enunciados o dos tipos de hechos. Cuando me refiero a hechos, lo hago en aquel sentido, ¿no? Primero tenemos un recorte de la realidad menor. Ese recorte de la realidad menor es el recorte de los hechos que se llaman jurídicamente relevantes. Son los hechos que están recortados por la teoría del delito, que conforman el 100% de la imputación. No hay una imputación penal que no transcurra por el sistema teoría del delito. Esto que hablábamos hoy de que tenemos un sistema y distintos subsistemas. Dentro de nuestro bagaje de herramientas, de nuestra carpeta con nuestros planos y nuestras estrategias, una es la de la teoría del delito. Esa teoría del delito es la que
podemos, si quieren, a modo de filmina o de transparencia, vamos a tener una por cada tipo penal. Cada tipo penal que tiene sus particularidades. Bueno, en este trabajo, en esta tarea de hoy, sacamos la filmina, la transparencia, o el plano, o la herramienta del tipo penal de robo agravado por cometerse en poblado y en banda, y con ese tipo recorto la realidad. Ese es un hecho. Esos son los primeros hechos que nos interesan. Pero luego, y de manera similar en importancia, están los hechos que podemos llamar lógicamente relevantes, que están por fuera de la imputación, por fuera de ese recorte, y que son claves, como por ejemplo los motivos que pudo tener, por supuesto cuando no integran un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, ¿no? Pero los motivos que pudo tener, el conocimiento entre víctima y victimario, sus habilidades para manejar una determinada herramienta en un caso de un delito culposo. Entonces, ahí es donde nosotros ya tenemos la realidad completamente cortada, recortada, ¿no? En ese aspecto tenemos un paso enorme ganado en términos de teoría del caso. Primer recorte de la imputación con la teoría del delito. Segundo recorte con los hechos lógicamente relevantes. ¿Cuáles son los que desde afuera del primer recorte nos permiten llevar a nosotros conclusiones para qué? Para explicarlo. Porque podemos explicarlo. Inclusive, hechos lógicamente relevantes pueden ser si el asfalto estaba mojado o no estaba mojado, si había luminosidad o no, el clima, si estaba nublado, si había más o menos gente en ese lugar, si había arboleda que nos permite saber si eso ocurrió, que el testigo lo viera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que también nosotros recortar para trabajar con nuestro caso. Insisto, la imputación va a contar con hecho, autoría y encuadre legal. Pero no nos podemos olvidar de algo que es fundamental también en términos de teoría del caso. Que más de una vez podemos enfrentar distintas cuestiones que no son solo la imputación por el delito. ¿A qué me refiero? Hablábamos hoy del tercer carril, de las medidas de coerción. Bueno, las medidas de coerción también merecen una teoría del caso. Y también vamos a tener una herramienta para discutir o para sostener una medida de coerción. Y vamos a trabajar con los requisitos legales de la medida de coerción, casi como si fueran tipos procesales, donde decimos, bueno, tenemos que tener, por supuesto, rápidamente, ¿no? Acreditado el hecho, acreditada la autoría y acreditado el peligro procesal de obstaculización o fuga. Bien, ahí tengo el mapa, la filmina de la medida de coerción. Podría pasar que también tengamos para discutir un allanamiento o algún otro tipo de injerencia, una intervención telefónica, etcétera, etcétera. Entonces, sepamos que la teoría del caso no es solo para discutir y únicamente para discutir la imputación delictiva. La teoría del caso sirve para enfrentar también cualquier otra injerencia, para enfrentar o para sostener, dependiendo del lugar que ocupemos en el ámbito del proceso penal. ¿Y cuál es la herramienta clave en el ámbito del debate oral para trabajar con nuestro sistema? La herramienta clave, maestra, van a ser los interrogatorios. Es el motor fundamental para exponer la información a quien debe decidir. Por supuesto que también los interrogatorios reclaman una herramienta. Digo, el manejo de cuáles son las técnicas, cuál es la teoría de los interrogatorios, cuáles son las preguntas hábiles, válidas, cuáles están prohibidas, cuándo estamos preguntando y cuándo solamente estamos opinando y lo llevamos al testigo a que solamente asienta con la cabeza lo que estamos diciendo nosotros, o cuándo la parte está directamente alegando en lugar de interrogar, etc. Ahí manejamos la clave de la información. Es la clave de la información, los interrogatorios. De lo que venimos hablando, como habíamos mencionado al inicio, por supuesto, la herramienta madre está dada, por supuesto que no voy a profundizar en esto porque nos llevaría a un seminario,
por los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, cada uno de esos subsistemas, la teoría del delito, desde el principio de lesividad, desde el principio de legalidad, desde el principio de culpabilidad, la teoría del proceso, la teoría de la prueba, desde la defensa en juicio, la prohibición de autoincriminación, etcétera, etcétera, todo cuenta con un referente superior. Hay un ida y vuelta perfecto entre uno y otro. Y cuando los recursos legales, dogmáticos, presentan alguna laguna o alguna insuficiencia, van a ser completados por una referencia a la norma superior que reglamenta. Porque el proceso penal no es sino la reglamentación del derecho procesal constitucional que nos viene dado. Entonces, ese es un aspecto que no podemos desconocer. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, las garantías, nacen desde el mismo momento en que el hecho se comete, el delito se comete. Eso está claro. Independientemente de si hubiera proceso aún o no. Pero, por ejemplo, una cuestión de irretroactividad de la ley va a regir en ese mismo momento. Y es un principio constitucional que lo vamos a poder hacer valer, aunque la causa penal o el proceso se inicie un año después. Toda regulación legal encuentra una referencia en la Constitución. Por lo tanto, el esquema y el manejo constitucional vuelven a ser también determinantes. En cuanto a esa conexión entre la imputación jurídica y la imputación fáctica, entre el encuadre legal calificación, etcétera, y los hechos, es la prueba. Y acá, de nuevo, otro subsistema con el que tenemos que trabajar. Un subsistema que nos exige saber cuáles son las reglas de admisión de la prueba, cuáles son las reglas de producción, cómo optimizamos la información a partir de los interrogatorios, cuáles son los grados de convicción probatoria que se requieren dependiendo de la etapa procesal, si estoy en la investigación, en la etapa preliminar o en la instrucción, cuál es el nivel de convicción que vamos a necesitar para solicitar un allanamiento o una imputación a una persona determinada en términos de indagatoria, y luego en el debate, por supuesto, ya en clave de certeza. Reconocer cuál es el modelo que rige la valoración, si es una sana crítica, que es lo que prácticamente hoy todos los códigos regulan, y en esos términos ver cómo ofrecemos la prueba. Si nos preguntan qué es una requisa o cuando se produce una requisa, saber si es un acto policial o un medio de prueba, y si es un medio de prueba, qué tipo de requisitos contiene como para poder considerarlo válido. ¿A qué llamamos prueba documental? Acá tienen un aspecto que, desde mi punto de vista, es determinante para el debate oral, ¿no? Porque por ese embudo de prueba documental termina ingresando una cantidad inaceptable de prueba escrita a la audiencia oral. Entonces, también va a ser importante, depende del lugar que ocupemos y cómo podamos ampliar o no ese concepto, cómo vamos a trabajar la prueba, lo que se llama prueba documental, cómo diferenciar un mero informe de un peritaje que cuentan con, por supuesto, reglas absolutamente diferentes. ¿Cuándo saber si estamos trabajando con prueba ilícita y así las derivaciones que tienen que ver con los frutos del árbol envenenado, etcétera, etcétera? La prueba es un subsistema determinante y que incluye un aspecto que es, según entiendo, poco trabajado, lo que tiene que ver con su epistemología. ¿A qué me refiero con esto? Y rápidamente. ¿Cómo alguien sabe y conoce lo que dice que sabe y conoce? ¿Cómo vemos que se indaga sobre eso cuando un perito concurre y dice, para mí, de esta arma de fuego hace más de 5 años que no se efectúa ningún disparo? Bueno, muy bien, vaya. Ahora, nadie le pregunta cómo lo sabe, por qué lo sabe, cuáles son sus estudios, qué capacitaciones tuvo en el último tiempo, cuál es el mecanismo científico que lo llevó a tal conclusión, cuáles fueron las tareas que realizó en el laboratorio, cómo se
relevó esa información del lugar del hecho, cómo se produjo el hallazgo, cómo se produjo el secuestro, si se respetó o no la cadena de custodia. Bueno, eso es parte de la epistemología de la prueba que suele ser bastante descuidada. Que un testigo o un perito aporte un dato no nos dice nada respecto del valor que le tenemos que dar a ese dato. Si alguien dice algo, es un dato. Ahora, ¿cuánto va a pesar ese dato? Va a depender del subsistema epistemología de la prueba. Y para tener ese subsistema tenemos que manejar un interrogatorio capaz de desarticular a quien informa, al perito o al testigo, y lograr o desvirtuarlo, o debilitarlo, o fortalecerlo, dependiendo de nuevo de la estrategia que tuviéramos, ¿no? Esto en cuanto a la prueba, por supuesto que existen múltiples y numerosas cuestiones que aquí no vamos a tratar. Ya terminando, podemos ir viendo cómo evaluamos y planificamos la teoría del caso. ¿Cómo la evaluamos? Determinando y detectando fortalezas y debilidades, las propias y las del litigante, adversario, contradictor o como quieran llamarlo. Eso es un primer paso. ¿Cómo determino las fortalezas y debilidades? Bueno, en lo fáctico, a partir de los hechos, lo que decíamos, proposiciones jurídicas, ¿no? Bueno, Juan golpeó a Pedro con un palo y le causó un corte de tantos centímetros. Bien, aplicamos el encuadre legal, vemos cuál es la conexión entre uno y otro a partir de la prueba, que es este puente del que hablábamos hoy, qué calidad tiene esa prueba, etcétera, etcétera. Y ahí, insisto, la fiscalía, la defensa irán evaluando, porque este sistema lo que permite es eso, detectar, como hablábamos hoy, como si fuera un programa en el que nosotros insertamos el caso y ese programa nos va a dar, viendo el mapa que corresponda, mapa teoría del delito, mapa delito de estafa, mapa delito de homicidio, donde se van prendiendo algunas luces que nos van diciendo, mirá, esta cuestión de si fue coautor, por ejemplo, desde la fiscalía, ¿no? Ni podría ser complicada o podría ser cuestionada. ¿Por qué? Y porque el tipo estaba esperando en la esquina y existen respecto de esto discusiones, si podría ser en realidad partícipe secundario o partícipe primario. Bueno, ahí ya sabemos que tenemos una cuestión que puede ser atacada. ¿Me explico? A eso me refiero con fortalezas y debilidades. Por supuesto que también esas fortalezas y debilidades se pueden dar en lo jurídico, ¿no? Tanto por parte del acusador como por parte de la defensa. En esto es clave evitar los meros títulos, ¿no? Las calificaciones rimbombantes, exageradas y extraordinarias cuando no tienen ninguna correspondencia con lo fáctico. Tercero, ¿cuáles son los hechos que interesan a la planificación? Resumiendo lo que hablábamos antes, los hechos que son los legalmente relevantes, tenemos el recorte de la imputación del delito, puede ser, dependiendo del caso, también hechos jurídicamente relevantes para la pena, o jurídicamente relevantes para otra injerencia. Y en segundo lugar, los hechos lógicamente relevantes, los que nos llevan a establecer y a explicar ese primer recorte. ¿Cuándo un aspecto es débil? Y en lo fáctico, cuando esa proposición cuenta con una prueba que no nos permite alcanzar el nivel de convicción necesario dependiendo de la etapa procesal. Resumo. Probabilidad positiva o probabilidad, verosimilitud o como quieran llamarlo durante la instrucción, certeza en la etapa de juicio. Entonces, en lo fáctico la debilidad va a estar ahí. Cuando nosotros decimos, ¿se usó un arma de fuego? Sí. ¿Está secuestrada? No. ¿Y qué tenemos? No, un vecino que medio dormido le pareció escuchar esa noche. Bueno, ahí tenemos un problema desde lo fáctico. Ahí hay una debilidad respecto del, fíjense, elemento del tipo objetivo, uso de arma de fuego, vinculado con el elemento fáctico, hubo un arma de fuego en este hecho, a partir de una prueba que es débil en términos de convicción. Y en lo jurídico, por supuesto, cuando el encuadre o la calificación legal no tiene una correspondencia con lo fáctico. Ahí aparece otro puente que es determinante, ¿no? Después, si tenemos estas debilidades y estas fortalezas, en quinto lugar, ¿cómo fortalezco o debilito un caso? Dependiendo del lugar que ocupe, ¿no? ¿Cómo lo fortalezco o cómo lo debilito?
En lo fáctico, la prueba. Ese es el puente del que hablábamos hoy. Y cómo lo trabajo en uno u otro sentido a partir del interrogatorio. Porque hablamos del debate oral y porque la esencia del debate oral es la declaración de personas que concurren y no de meros papeles o documentos que deban ser valorados. La teoría del caso la aplicamos, por supuesto que desde el minuto uno. Esta idea está destinada a trabajar en las audiencias orales, pero por supuesto que vale, como decíamos hoy, para cualquier otra intervención. Es posible entonces afirmar que los objetivos de un sistema apuntan, primero, a que no se conviertan en firmadores seriales de juicios abreviados, como decíamos hoy, sin abogar por los derechos de sus defendidos o inclusive de sus acusados. Porque hay un principio de objetividad, un principio de legalidad, entre otros, que obligan en ese sentido. En segundo lugar, en que sepan que pueden encontrar un sistema, que pueden trabajar con un mecanismo, con una receta, con un método, con una fórmula, con una técnica, y que no se encuentren sin respuesta cuando les pregunten o cuando piensen, bueno, a ver, ¿cuál es mi sistema de trabajo? Si tengo un sistema para esto, tengo un sistema para lo otro, me manejo de esta manera para hacer tal cosa y no la encuentro como jurista para encarar un caso y resolverlo. Hay que abandonar o intentar abandonar de alguna manera esta mediocridad de la que hablábamos hoy, de intervenir, bueno, viendo qué pasa, qué encuentro, tanteando la prueba, tanteando qué decir o alegar, o bueno, cuando no, manteniéndose en la pasividad absoluta y esperando que se produzca algún milagro. Tenemos que realmente convertirnos en especialistas de los temas pertinentes ante cada caso. Y es así, absolutamente así, en especialistas. Recuerden que esta afirmación no es igual a decir voy a trabajar con tal o cual sistema dependiendo del caso o no sé lo que voy a hacer y veré qué pasa con el caso. No, es contar con las herramientas necesarias para aplicarla según el caso que se presente porque yo sé de antemano cuáles voy a necesitar. Y por último, yo creo que un sistema les va a permitir dejar de lado la mera repetición, el corto y pego, la inercia del día, que puede depender de cómo durmieron, cómo desayunaron, o si están más o menos cansados, y llevarlos a depender de un método jurídico serio, de un método jurídico razonable, que les permita actuar y proceder como profesionales del derecho. Anabela, cuando quieras. Bueno, muy bien. Acá estamos cerrando esta exposición con el doctor Facundo Gómez Urso. Si te parece bien, Facundo, habilitamos el espacio para preguntas. Igualmente quiero aclarar para todos los que están participando de esta charla que quedan grabados todos nuestros webinarios en el Facebook de Hammurabi. Así que aquellos que se hayan enganchado por ahí un poquito más tarde lo pueden volver a ver cuando quieran, y todos los webinarios que venimos dando. Bueno, aclarado esto, porque muchos hacen la consulta a través del chat, tenemos gente que está participando de distintos lugares, distintas provincias, tenemos gente de Tucumán, tenemos incluso de Perú, una Edwin Bustamante, desde Santa Fe también, Mendoza, bueno, muchísima gente. Y tenemos una pregunta de Julián que dice, una pregunta para el doctor sobre ese nivel de certeza de la prueba que menciona, sobre todo en el plano del debate. ¿Qué opinión tiene sobre la efectividad de las declaraciones testimoniales que se apartan de lo declarado en la investigación y en ese caso cómo se las debería valorar? Bueno, Julián. 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 Creo que ya a esta altura tenemos más que en claro que la prueba más falible que nos ofrece el proceso penal es la declaración testimonial. Eso está estudiado desde la psicología del testimonio hasta aspectos que tienen que ver con el trabajo de la memoria, con las neurociencias, etc. Entonces, el testigo es absolutamente falible. Tiene posibilidades de alterar y variar su declaración constantemente. Ahora, en cuanto a tu pregunta y en relación a las diferencias que
hay en cuanto a lo que declaró anteriormente todos los códigos procesales penales, y es una buena pregunta, porque esa también vendría a ser una herramienta muy importante para trabajar. A mí me pasó como fiscal en un juicio oral con testigos que cambiaron por completo su declaración anterior, y la herramienta, ¿a qué nos permite a nosotros? Trabajar con lo que habían propuesto o con lo que había quedado escrito en su momento. Entonces, para eso, nuestro saber dónde está enfocado, en que vayamos al juicio con, podríamos decir, esto que hablamos hoy, ¿no? Un subsistema, pequeña carpetita para este testigo, que es el que va a venir a declarar, y cuando empiece a declarar, yo ya de antemano voy a saber qué dijo antes. ¿Por qué? Porque en función de eso que dijo antes es el interrogatorio que yo tengo preparado. Cuando eso cambie, la ley le permite a la parte proponer una confrontación entre lo que dijo antes y lo que está diciendo ahora. La valoración tiene que ver con la valoración de todo testimonio. Los códigos procesales, ¿qué suelen decir en cuanto a la valoración? Ya esto vendría a suplir o a formar parte de una suerte de prueba tasada, ¿no? Porque los códigos que dicen, hay que tener en cuenta lo que dijo en el debate. Entonces, diga lo que diga o haya dicho lo que haya dicho, tal vez en un contexto de mayor cercanía con el delito, de mayor certeza o de verdad, lo que diga va a valer como tal en función de lo que refiere en el juicio oral, porque así se establece. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es manejar ese sistema que establecen los códigos, manejar ese artículo que nos permite a nosotros solicitar esa confrontación y leer la parte pertinente de lo que dijo es un mecanismo que se llama, o que podemos decir, para refrescar su memoria, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, insistir. Todavía no se trabaja con esta figura, hay una figura que se utiliza en Estados Unidos, el Código Procesal Penal Federal la prevé, que es la del testigo hostil, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos vamos un poco pensando en que va a insistir en lo suyo. Y después, la valoración corre de la misma manera que para cualquier testimonio en el juicio oral, teniendo en cuenta que de alguna manera la ley nos obliga a valorar lo que diga en el contexto de la oralidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde juegan las garantías, la contradicción, la inmediación, la identidad física del juzgador y la oralidad. Entonces se supone que eso es lo que debe valer, porque para eso está el juicio oral. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con algunas preguntitas más. Ana María dice, en Chaco habilitamos el juicio por jurado. ¿Ha tenido la oportunidad de conocerlo y qué opina? Esta pregunta la juntamos con la de Gonzalo, que dice, me interesaría una breve opinión respecto del juicio por jurado. Bueno, sí, en la provincia de Buenos Aires se encuentra regulado. Me ha tocado intervenir en juicios por jurados, que han sido pocos en esta ciudad. Mi opinión del juicio por jurados, yo creo que es otro deporte. O sea, no tengo ni una valoración negativa ni positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es que estamos trabajando con otras reglas y que esas reglas nos llevan a darnos cuenta de que tenemos que aceptar que existen otros mecanismos posibles para juzgar. Entonces, para juzgar, por supuesto que es una respuesta breve, ¿no? Y no absolutamente técnica en cuanto a los beneficios y perjuicios que pudiera tener. También los tienen los jueces técnicos, los tenemos los jueces técnicos. Entonces, hay que verlo como, digo otro deporte, como si estuviera diciendo, es una forma de juzgar distinta con otras reglas. Y así está implementada. No hay que ver el juicio por jurados con la mirada de los juicios con jueces técnicos. Hay que quitarse esos lentes, hay que quitarse esa forma de pensar y verlo como otra opción. Frente a delitos que son de gravedad, generalmente para esta opción, me parece que es una alternativa. Ya tratando de no dar una respuesta de todo punto de vista coloquial, pero es lo único que voy a decir, me parece que la experiencia, sin que uno pueda armar con esto una regla, sin que uno pueda armar una regla, los jurados populares han sabido ser muy sabios
en muchos casos. No tengo ningún motivo para desconfiar de que quien integre un jurado pueda tener alguna menor capacidad para poder evaluar la prueba. Bien, perfecto. Y vamos entonces a la última pregunta. Dice, ¿qué pasa si tenemos que cambiar algún aspecto de la teoría del caso en pleno debate? Bueno, para eso cuentan con un sistema. Y es muy buena la pregunta también porque eso va a suceder y puede suceder. Y no sucede solo porque el contradictor me proponga algo diferente, sino porque cuando esperábamos que el testigo que iba a decir lo que nosotros queríamos escuchar para que fundara y fortaleciera nuestra estrategia, viene y dice otra cosa. ¿Cuántas veces pasa en un juicio que viene el testigo de procedimiento y le dice, usted estuvo tal día, ¿se acuerda? Cuando... No, yo no, a mí me llamó la policía y me dejaron en la esquina. ¡Pum! Ahí hay que rearmar todo urgentemente. Pero si uno cuenta con un sistema, ese rearmado es rápido. Por eso decía que la oralidad es cruel. Si eso me lo presentan por escrito, bueno, me voy a casa, busco, recorto, pego y le entrego un escrito y no me ven. No paso vergüenza. Pero en el debate o en la oralidad, eso pasa con un planteo de nulidad o de inconstitucionalidad que saca el defensor de la manga, a veces sin avisar, o con los propios testigos o los peritos muchas veces. Entonces, ahí volvemos y para terminar y no utilizar tanto el tiempo, a dos cuestiones, técnica de interrogatorio y la epistemología de la prueba. Me parece que por más que sea una palabra que un poco refractaria y que nos suena a que preferimos tenerla lejos, es una tarea importante. Empezar a indagar con el interrogatorio de por qué y de dónde sabe lo que sabe el testigo que dice saber y conocer eso. Esas dos cuestiones me parecen fundamentales para encarar un viraje. En el libro está claro y se habla muchas veces de que nosotros tenemos que contar con un GPS y estar preparados para en cualquier momento tomar una curva, una loma y tener las herramientas para poder manejarnos. Perfecto, muchísimas gracias Facundo y gracias a todos los que participaron de esta charla. Gracias. Bueno, como siempre les decimos, aquellos que quieran participar del sorteo de Hammurabi Digital pueden hacerlo dejando sus correos electrónicos acá en los posteos y en el día de mañana vamos a estar publicando al ganador. Así que bueno, nuevamente gracias a todos y nos encontramos en los próximos webinarios.